buenas tardes. Tengan todos ustedes. Reiniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues continuamos con las mesas de este programa de análisis y reflexión. Y bueno, pues agradecemos la presencia del doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre y el tiempo que se está tomando para estar aquí con nosotros. Un aplauso, por favor. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Rodrigo Morales, que también bienvenido y muchas gracias por prestarnos este espacio y este tiempo. Y bueno, daremos inicio a la mesa, al taller de las principales reformas para el modelo de radio y televisión en el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos nacionales. Si gusta, tiene el uso de la palabra el licenciado Rodríguez Morales. A ver, yo simplemente voy a fungir como moderador. Haré una muy rápida presentación del doctor Francisco Javier Guerrero, que supongo que además todos ustedes lo conocen y lo conocen bien, sin duda por su trayectoria en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pero quizás hay algunos otros datos que conviene tener presentes. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kent en Inglaterra, donde también obtuvo el grado de maestro en Análisis de Conflictos Internacionales. La licenciatura la hizo en México, es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, y tiene una trayectoria bastante rica, tanto en el sector público como en el académico. Asimismo ha sido articulista en muy diversos medios, tiene una obra publicada también ya importante. Yo no quisiera entonces robar más tiempo del que tenemos para el taller y le pediría a Francisco si por favor nos puede hacer el favor de Muchas gracias, proceder con la ponencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que todo quiero decirles que me da mucho gusto poder estar compartiendo esta mesa con mi amigo Rodrigo Morales. Él y yo tenemos en común que somos sobrevivientes del Consejo General del IFE, y eso siempre es algo que debe reconocerse y apreciarse. También decir que aprecio la invitación que me hizo el Partido Verde para estar el día de hoy, sobre todo bajo la dinámica y la lógica que, como ustedes saben, mientras estamos hablando, es muy posible que quizá el próximo martes o quizá el siguiente jueves quede aprobada, por lo menos en principio presentada, lo que será la nueva reforma político-electoral. Esto es relevante porque traerá cambios centrales, fundamentales para la manera en que se organizan las elecciones en México. Ustedes seguramente han estado pendientes de la manera en que se viene discutiendo esto hacia el interior de la Cámara de Diputados y del Senado, pero además la manera en que se está discutiendo no solo en estos dos espacios, sino también en el Pacto por México. Los que tengan interés pueden revisar mi columna del día de ayer en el periódico Excelsior. Escribo todos los miércoles y todos los domingos en Excelsior, y la columna del día de ayer precisamente hago una reflexión sobre este tema. Les voy a dar mi cuenta de Twitter, porque ahí está el blog y ahí pueden jalar todos los artículos los que tengan interés. Sé que ustedes son dirigentes, hay mujeres y jóvenes y hombres dirigentes también a nivel del partido. Es Paco Guerrero A65. Ahí pueden recoger el artículo del día de ayer, que habla precisamente sobre la reforma político-electoral y algunos asuntos que vienen. No me voy a poder referir a todos los aspectos de la reforma. Si quieren, en las preguntas y en las respuestas podríamos entrar a profundidad, y ahí creo que Rodrigo también nos podría ayudar con su punto de vista. Pero en Paco Guerrero A65 pueden revisar toda la literatura que existe al respecto. Yo he sido, en lo particular, un opositor a la idea de la desaparición de los institutos estatales electorales. Me parece que en todo caso, si se quiere eliminar la participación de los gobernadores en el proceso de elección de los consejeros, esto se puede llevar a cabo sin la necesidad de desaparecer a los institutos estatales electorales.
Pareciera que al final del día eso es lo que va a suceder. Todo se perfila para que lo único que sea un cambio sustantivo en esa materia es que la designación de los consejeros de los institutos locales se lleve a cabo a través del propio Consejo General de lo que será el INE, que es esta transformación del IFE en un instituto nacional, pero de eso hablaremos más tarde. Yo me quisiera referir particularmente a las posibles reformas que se vienen hablando en materia de comunicación política. Ahí tengo yo algunas preocupaciones que quiero manifestarles y quisiera también hacer una revisión rápida de lo que fue el proceso de la aplicación de la reforma política electoral tanto en el 2009 como en el 2012. Quiero decirles que en México la comunicación política ha tenido indudablemente una transformación importante en la medida que se ha pretendido ensanchar las libertades públicas y fortalecer el régimen democrático. Sin embargo, en los últimos años, a partir de la alternancia en el año 2000, es que se ha ido diseñando un modelo de comunicación que, si bien es más libre en cuanto a la crítica y al contenido, en general, y esto es algo que ustedes seguramente vivieron, yo recuerdo todavía algunos casos emblemáticos que vimos en el Consejo General del IFE, recordarán aquella camiseta en una telenovela que decía "Soy verde", con un actor, que ese tema fue un tema muy discutido en la mesa del Consejo General. Después fue a la Sala Superior del Tribunal y ahí la Sala Superior del Tribunal canceló la multa que se le había impuesto, en este caso al Partido Verde. Decía que, si bien es más libre en cuanto a la crítica y al contenido, en general limita la comunicación política en dos sentidos. La temporalidad de la comunicación gubernamental. Ustedes saben que durante las campañas no se puede transmitir propaganda gubernamental, y la transmisión de propaganda gubernamental puede traer consigo violaciones constitucionales y puede traer consigo también importantes multas de carácter económico. Y también en torno al contenido de la comunicación política electoral, que se ha ajustado de acuerdo a las exigencias de la competencia política. Ustedes saben muy bien que, si son testigos de cómo se hace una campaña en los Estados Unidos o en Inglaterra o en España, no hay ningún tipo de restricción al mensaje político que se puede incorporar. Es decir, puede salir un candidato a decir de otro candidato una gran cantidad de imputaciones, que en México no funciona de esa manera, porque se utiliza un modelo que prohíbe la denigración y la calumnia dentro de la parte política. Es decir, las famosas o llamadas campañas negras están prohibidas de manera formal en la legislación, lo que ha llevado a los estrategas de las campañas políticas a llevar esas campañas a internet. Es decir, no se pueden hacer formalmente en los spots de radio y televisión, pero lo que ha venido sucediendo es que, ante la imposibilidad de hacer esta campaña negra de contraste, pues se está llevando a cabo particularmente en internet. Como ustedes saben, de un sistema de libre contratación de tiempo y propaganda que se tuvo en las elecciones de 2000 y de 2006, con un flujo, dicen algunos expertos, de alrededor de $200 millones, eso era lo que se gastaba entre los partidos políticos que tenían que competir con las televisoras a efecto de poder obtener los mejores beneficios en las tarifas. Se pasó a un sistema controlado por el Estado a través del Instituto Federal Electoral, que incluye restricciones en cuanto a la contratación y al contenido. En ese sentido, la reforma de 2007-2008, que fue la última reforma electoral, como ustedes saben, en México siempre después de un resultado electoral tenemos la proclividad a hacer una nueva reforma. Es un rasgo muy específico, muy característico de nuestro modelo político. Y en esta reforma se habló de dos grandes elementos: la difusión de propaganda gubernamental y los tiempos de difusión y el contenido de la propaganda político-electoral. Nos tocó a los consejeros que acabamos de terminar nuestro periodo del 30 de octubre y a los 4 que están todavía vigentes, ser el primer Consejo General del IFE, que no pudo sancionar porque el presidente no es sancionable de acuerdo a la Constitución, pero sí fue el primer presidente al que se declaró que había violado la Constitución por precisamente reglas y circunstancias rotas en materia de propaganda gubernamental. Esto es importante decirlo porque nunca había existido en la historia de México. En materia de propaganda gubernamental, la propaganda gubernamental y la intervención de los gobernantes en las elecciones está prohibida durante las campañas,
dice la exposición de motivos de la iniciativa constitucional, y refiere: es necesario que los poderes públicos en todos los órdenes observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto de la competencia electoral. Esto contrasta también con lo que sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, el presidente Obama, durante su campaña presidencial, sigue ostentando el cargo de presidente, sigue utilizando el Air Force One, sigue utilizando todos los elementos del Estado y puede competir en esas condiciones. No sucede lo mismo en el caso de la democracia mexicana, donde se ha optado porque el presidente tenga severas limitaciones a su libertad de expresión en lo que se refiere específicamente a la difusión de propaganda gubernamental. Por cierto, decir que esta disposición del año 2007-2008 fue aplaudida por los partidos en su momento y después rechazada, porque fue considerado como excesivo que se llevara a cabo este tipo de cuestiones. En todo caso, en el caso de propaganda gubernamental, yo no veo venir modificaciones, para ir entrando en materia, yo no veo venir modificaciones sustantivas, porque creo que al final del día todos los partidos políticos son o gobierno u oposición, dependiendo de la entidad federativa donde se encuentren o de la posición política que tengan a nivel nacional. Entonces, evidentemente para un militante del Partido Verde que forma parte de la coalición que llegó a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, tiene ciertas peculiaridades el hecho de esta transmisión, pero para un militante del Partido Verde que está en un estado donde es oposición, pues obviamente tiene otra disposición. En el caso de la propaganda político-electoral, el artículo 41 señala que en México es urgente armonizar un nuevo esquema de relaciones entre política y medios de comunicación. Por eso es que el IFE administra tiempos oficiales para partidos políticos y autoridades electorales con disposiciones específicas desde la Constitución y la ley. En ese sentido, es importante también decir que los medios de comunicación siguen siendo actores importantes de los procesos electorales, pero sí tienen restricciones específicas sobre la manera en que se conducen, y en el Consejo General lo vimos, Rodrigo, fue muy intenso el número de quejas que se presentó, particularmente por una pretensión que yo no acompaño, pero que existe, en el sentido de que en programas de opinión o en programas de noticieros, particularmente algunos partidos políticos sostenían que podía haber lo que ellos denominan la propaganda encubierta, y que esa propaganda encubierta, que por supuesto es imposible de comprobar, va a ser muy difícil que un medio de comunicación acepte que un partido político o un ciudadano le dio dinero a cambio de un mensaje a favor o de una mayor presencia en un comentario que se haga en una mesa de opinión, y esto generó muchas discusiones hacia el interior del Consejo General. Yo en lo particular pienso que ya con la restricción que existe de propaganda gubernamental y con los spots que se transmiten es suficiente para generar equidad. Sin embargo, particularmente desde la izquierda hay una pretensión cada vez mayor, y esto son de las cosas que podrían incorporarse en la nueva reforma electoral, en el sentido de que si, por ejemplo, se estima que en una campaña un candidato salió demasiadas veces o se hicieron muchas menciones, esto pudiera presuponer la existencia de una violación al principio de imparcialidad, y pudiera suponer que esas personas, que ese grupo de concesionarios o personas que están en ese programa, podrían estar a favor de ese candidato porque recibieron algún tipo de beneficio económico o otorgaron esos tiempos violando el principio de imparcialidad. Esto es algo que a mí me parece particularmente delicado, sobre todo cuando lo vemos a la luz de lo que sucede en otros países del mundo. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, el New York Times, en la pasada elección presidencial en los Estados Unidos, decidió hacer lo que ellos conocen como un endorsement o como un apoyo a la campaña de Barack Obama, y el New York Times dijo: nosotros pensamos que quien debe ser el presidente de los Estados Unidos es Barack Obama. O el caso de periódicos como El País en España, que siempre ha apoyado a los candidatos del PSOE, o el Partido Popular, que siempre ha apoyado, el Partido Popular siempre apoyado por los periódicos de la derecha, o el caso de The Guardian en Inglaterra, que apoya a los candidatos del Partido Laborista. A contrario censo, el Daily Telegraph apoya a los candidatos de la derecha. Es decir, en las democracias avanzadas es válido que los periodistas tengan su punto de vista. En el caso mexicano, y esto es algo que puede inhibir la práctica periodística, se viene considerando la posibilidad de que se impongan sanciones a los medios y a los candidatos
por lo que se conoce como la propaganda encubierta. Este es un tema que, si ustedes revisan en los últimos 15 días los medios, como nadie conoce la iniciativa, nadie sabe cómo viene, sí podríamos decir que este es un tema que a mí en lo particular me preocupa, porque lo que generaría sería muy probablemente un efecto contrario. Y esto lo he platicado yo con gentes de la radio y la televisión. Si ellos piensan que habría el riesgo de que los miembros de una barra política o en un noticiero hablaran bien o mal de un cierto candidato, lo que optarían sería por hacer crónicas en sus noticieros específicamente desabridas y simplemente de una crónica mínima, sin incorporar esta parte del debate y simplemente conformarnos con los spots de radio y televisión. Es decir, los ciudadanos no podrían escuchar este tipo de planteamientos. Hay que decir también que, porque hay que reconocerlo, que también ha habido abusos y que sí hay algunos medios que se han prestado en muchas ocasiones a hacer no trabajo periodístico, sino propaganda burda en favor de un candidato. Aquí la parte que es compleja, y en esta parte quisiera detenerme un poco, es: ustedes imaginen en un instituto como el que se va a formar, que tendrá 11 miembros, y estos 11 miembros tendrán muchas responsabilidades, porque ahora llevarán la fiscalización a nivel de las entidades federativas, porque ahora revisarán también muy probablemente el PREP a nivel nacional, porque muy probablemente tendrán que incorporarse a la parte de compra de utilitarios y la mercancía política que se lleva hacia el interior de los partidos. Imagínense ustedes que en una sesión de Consejo General, estos 11 miembros, estos consejeros, tendrían que estar revisando si en el programa tal, del noticiero tal, del estado tal, hablaron mucho, menos, poco, regular o mal del candidato A, B, C o D. Vamos a transformar al INE, me cuesta trabajo porque digo IFE, INE, pero siempre que diga uno de los dos estoy pensando en lo mismo, para por si me confundo. En el otro, estoy pensando en el otro, exacto. Imaginen ustedes esta corte de opinión pública que tendría que estar determinando si en un noticiero por qué apoyaron más al candidato A o por qué se habló más del candidato A y por qué no pasaron más notas del candidato B. La única equidad genuina que existe en la ley es que, de acuerdo a la participación política de cada partido, se reparte, como ustedes saben, 70 y 30%. Se reparte de manera igualitaria un porcentaje el menor y se reparte de manera mayoritaria dependiendo de cómo quedó ese partido político en la última elección, que es el 70%, vis-a-vis el 30% que se reparte de manera igualitaria. La parte aquí interesante sería que si seguimos en esta ruta de control de la parte de comunicación política, se quiere o se busca con ello decretar una suerte de equidad artificial entre los candidatos, pues que no necesariamente es la que se da en la realidad. ¿Por qué? Porque lo puedo entender y apoyar en la parte de los spots, pero ya en la parte de la participación en los noticieros o en los programas de opinión, pues tendría casi que llegarse al absurdo de trasladar la regla del 70-30 que está actualmente en la ley, también en la parte de invitación a mesas políticas, en los comentarios que puede hacer una persona, ya sea en la radio, en la prensa o en la televisión. Esa parte a mí me parece peligrosa. Yo no sé, a lo mejor Rodrigo nos puede decir si esto va a avanzar o no. Yo tengo mis dudas, no sé todavía si esto vaya a avanzar, pero evidentemente, como la invitación era hablar sobre los temas complejos que pudieran incorporarse en la reforma, este es un tema que me parece que es relevante. Quiero decir también, y esto es algo importante, que en la parte relativa al cumplimiento de la radio y la televisión durante el proceso 2009 y después durante la elección de 2012, vimos un nivel de cumplimiento muy efectivo. En el año 99 estamos hablando de un cumplimiento entre el 94 y el 95%, y en el año 2012 estamos hablando de un cumplimiento de alrededor del 99%. Es decir, el modelo de transmisión de spots funcionó bien, funcionó de acuerdo a lo que establecía la Constitución, hubo equidad en la contienda por ese elemento, y en la parte del monitoreo, que no es algo que es obligatorio, o sea, el monitoreo no tiene efectos coercitivos en los candidatos ni en los partidos, vimos que virtualmente las tres principales fuerzas políticas más importantes, que fue la coalición de Peña Nieto, la coalición del candidato López Obrador y de Josefina Vázquez Mota, estuvieron todos en márgenes que fueron entre el 25 y el 26%, es decir, ahí sí existió
una equidad en la parte de los noticieros. Había algunos colegas que querían incorporar monitoreos también a los programas y barras de opinión. Yo siempre me opuse a esa idea, porque yo soy de los que sostiene que debe haber absoluta libertad de expresión en materia de comentarios y de barras de opinión, porque de otra manera, pues yo empiezo a sentir un tufillo así un poco sudamericano en la manera de construir un modelo de comunicación política, y a mí en lo particular eso no me parece adecuado. A la luz de este modelo de comunicación política, creo que tendrían que hacerse algunas preguntas. La primera es, ¿ha sido eficaz el modelo? ¿Es justo y es equitativo? ¿Se lograron los resultados esperados? ¿Se respeta la libertad de expresión? ¿Ayuda este planteamiento al fortalecimiento democrático? Estas son las preguntas que están en el debate público y que son parte sin duda del análisis contemporáneo. Habría que decir algunas cuestiones. La primera consecuencia que podemos apreciar de la transformación del modelo, el modelo que tenemos vigente, es que tiene que ver con el gasto de los partidos políticos en los medios de comunicación. Antes de la reforma electoral, 7 de cada 10 pesos del financiamiento público de los partidos políticos se destinaba a contratar tiempos en radio y televisión. Es decir, de cada 10 pesos, 7 iban inmediatamente a la bolsa de los concesionarios de radio y televisión. Más del 70% se destinaba entonces a este gasto. A partir de la reforma, la pregunta sería, ¿esto ha dejado de suceder? Y la segunda consecuencia de esta reforma sería que la propaganda electoral se difunda en los tiempos del Estado. Hubo cerca de 40 millones de spots por proceso electoral federal de 20 segundos de duración, y se han aprovechado principalmente para que los partidos ofrezcan algunos datos o propuestas muy generales, a veces para denigrar al oponente o para mostrar adhesiones a las propuestas por parte de artistas, de luchadores o incluso de futbolistas, que esto es algo que hemos visto también en fechas recientes. La primera pregunta que yo me haría, y esto no existen todavía estudios específicos, es que ¿a dónde se fue el dinero que utilizaban los partidos políticos en radio y televisión? Podemos suponer que ese dinero se está utilizando actualmente en la movilización, en la compra de utilitarios, pero a ciencia cierta no tenemos claridad de hacia dónde se está yendo ese dinero. Eso será parte de las cuestiones que los investigadores tendremos que trabajar en los próximos años. Segundo, la eficacia del modelo de 20 segundos. Hay algunos libros interesantes sobre el tema que señalan que hay una saturación en las audiencias. Es decir, haré la siguiente pregunta. ¿Qué spots recuerdan ustedes de la campaña 2012? Díganme un spot que recuerden de la campaña 2012. No se amontonen, puede ser uno por uno. De Peña Nieto recorriendo los estados. Acá en la mesa me dicen que el de los vales eran de medicinas y alimentos. La realidad está en que, como son spots que se tienen que transmitir bajo reglas relativamente rígidas en tiempos muy específicos, a pesar de los cambios que hicimos en el reglamento que permiten el recambio, pareciera ser que los spots todavía no se incorporan a la política de debate que deberíamos tener en las elecciones. Ustedes recordarán que los dos debates presidenciales que tuvimos fueron, digamos, el segundo quizá fue un poco más interesante que el primero, pero si ustedes llevan esto a su realidad estatal, a la realidad de los diputados federales, de los senadores, pues evidentemente la campaña personalizada, dirigida específicamente hacia un tipo de candidato, es algo que todavía queda, desde mi punto de vista, como algo por mejorar. En las restricciones en cuanto a contratación y adquisición, hay que decir que los partidos políticos, precandidatos y candidatos de elección popular no pueden contratar en ningún momento o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco pueden contratar los dirigentes y afiliados a un partido político o cualquier ciudadano para su promoción personal con fines personales. Es decir, bajo ninguna modalidad está permitida la contratación. Por eso les digo que es interesante y preocupante esta medida que establece la propaganda encubierta. Porque la propaganda encubierta puede ser una manera a través de la cual el Consejo General del INE
defina criterios de contratación que no están basados en un contrato legal y que son solamente parte del proceso de adquisición, y esto traiga, desde mi perspectiva, una reducción todavía mayor de los espacios de opinión política que existen en el país. Es decir, si yo como medio de comunicación estoy bajo el riesgo de que en algún momento se me sancione porque mis comentaristas o mi programa dio más o menor espacio a un candidato, la tentación es que simplemente los programas hablen de otras cosas y mejor no metamos el tema de la política. Y este modelo chavista, por decirlo de alguna manera, a mí en lo particular sí me tiene preocupado, porque lo viví en el Consejo General del IFE, particularmente el consejero Benito Nasif, actual consejero en funciones, presidente y un servidor, siempre estuvimos en contra de entrar siquiera a la discusión de este tema por los peligros que esto entraña. Queda claro entonces que la prohibición respecto a contratación, desde luego que no puede contratar, es decir, firmar un contrato y pagar por un servicio en radio y televisión, dejando una factura de por medio. El problema que se ha enfrentado se refiere a cómo se adquiere. ¿Cuáles son los elementos? Yo hablo como abogado. ¿Cuáles son los elementos de prueba que puedo exhibir ante un tribunal para determinar que se dio esta adquisición? ¿Cómo se prueba la existencia de esta adquisición? Ante el silencio de la ley, se ha tenido que presumir que hubo una adquisición cuando hay una conducta que viola la equidad en la difusión, mediante algún formato novedoso como los infomerciales, las cápsulas informativas, entrevistas, determinar si una entrevista fue pactada o no previamente, la publicidad comercial electoral, como en el caso de las revistas políticas, de negocios, de espectáculos, y cualquier modalidad que represente aparentemente un beneficio al partido o al candidato. Que este beneficio que no lo tenga otro contendiente y que el partido político no se haya deslindado oportunamente. Estos son los tres criterios que de alguna manera se han venido construyendo en el IFE. La parte ahora que es interesante e inquietante en la nueva reforma electoral es ver si esto va a quedar ya tipificado de manera específica. Eso es algo a lo que tendremos que estar muy pendiente. La Sala Superior del Tribunal ha dicho lo siguiente: si en los programas de periodismo de cualquier naturaleza, entre ellos el noticiero de televisión o de radio, los candidatos, los miembros o los simpatizantes de los partidos generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido tiene elementos de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia por el conglomerado social, entre los que por supuesto en tiempo de campaña electoral se encuentran las propuestas concretas de gobierno de los candidatos. Hasta ahí está muy padre, pero luego viene otro párrafo que dice: sin embargo, la ponderación de los diferentes valores y principios involucrados implica que en ejercicio de esta labor periodística de información se atiendan a ciertas limitaciones tendientes a evitar que a través de un supuesto trabajo de información se cometan fraudes a la ley electoral o simulaciones consistentes en la adquisición indebida de espacios de propaganda electoral en los programas de radio y televisión. Es decir, hay una libertad absoluta en los programas, ya dijimos todas las virtudes, pero alguien tiene que determinar si el ejercicio de ese periodismo es genuino o no. Ahí es donde viene mi preocupación. ¿Quiénes serán esos alguienes? ¿Bajo qué criterios y de qué manera serán los que determinarán esa circunstancia? Es posible que esos alguienes y esa metodología sea parte de alguna de las inquietudes que algunos partidos de izquierda tienen de incorporar en la nueva reforma electoral un mecanismo específico. Insisto que esto es peligroso porque no podemos tener claridad si la adquisición se presume con base en indicios, es decir, a mí me late que Pepe López del programa tal es perredista y solamente invita a perredistas, entonces nosotros los del Partido Verde vamos a meter una queja porque nunca nos invitan a nosotros como militantes del Partido Verde, o viceversa. Sin embargo, como sabemos, el derecho sancionador administrativo recoge del derecho penal algunos de sus principios generales, y por ello, para poder sancionar, es preciso que exista el tipo de falta previsto en la norma, es decir, lo que llamamos los abogados la tipicidad,
si no hay una sanción específica a esta conducta, siempre estaremos tratando de encuadrar el tipo sin la claridad específica. Por ello es necesario que el tema se revise a efecto de poder establecer el estándar de prueba idóneo para acreditar la adquisición. Estos temas en las democracias desarrolladas simplemente no existen. O sea, no existe ninguna disposición en una democracia desarrollada que hable de la adquisición, del balance de medios que se haga en forma de contenido. Es algo que no existe. En nuestro caso, y hay buenas razones, o han existido buenas razones para que exista, tiene que ver con el elemento de la equidad. La reforma en el Pacto por México establece algunas cuestiones que son interesantes, ustedes ya las han visto o las conocen. La reducción y mayor transparencia en el gasto de los partidos, la disminución en el monto de los topes de campaña. Otros dos temas que no son de mi resorte, pero que no puedo, como ya soy muy libre ahora como ciudadano, ya puedo decir muchas cosas que no podía decir antes. Dos cosas que sí me parecen muy peligrosas, o que pueden ser peligrosas. La incorporación a causales de nulidad de una elección de acuerdo a los siguientes elementos. El rebase de los topes de campaña. Ustedes saben que fue un gran debate, tema de debate en la elección del año 2012, entre quienes sostenían que un candidato había rebasado y entre quienes no aceptaban que su candidato había rebasado. Esto sería una causa de nulidad. Y segundo, la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral. También, y esta es la tercera a la que yo me refería, que me parece la más peligrosa, es la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas con la correspondiente sanción al medio de que se trate. Es decir, podríamos llegar al punto donde un periodista simplemente sea sancionado porque no cumplió con ciertos requisitos de equidad en la parte no de la transmisión de spot, porque eso lo hace su concesionario, sino a través de los comentarios, las entrevistas que se pudieran determinar. Se habla ahora, y solo hablo de lo que he podido leer en los medios, más lo que me han chismeado mis amigos de todos los partidos, se habla ahora de que sí se está considerando que se incluya el elemento de nulidad y la cancelación de la participación del candidato donde se compruebe que hubo un rebase de topes de campaña. Esto nos regresa un poco a la famosa discusión de la nulidad abstracta y otras cuestiones que en el pasado fueron particularmente perniciosas para el sistema democrático, pero también hay que reconocer que hay una inquietud entre los partidos políticos sobre el ejercicio del gasto. Entonces, no sé cómo lo van a resolver. Sé que están también explorando en este momento la posibilidad de que también, no en esta materia, sino en una materia alterna, se considere que, por ejemplo, para evitar la segunda vuelta, ustedes saben muy bien que el PRI y el Partido Verde están en contra de la segunda vuelta electoral. Pareciera ser que un segmento del PAN está a favor y el PRD como que lo está pensando, pero se está considerando ahora una suerte de coalición flexible, le llaman, que sería que Rodrigo declina en favor mío porque yo estoy mejor en las encuestas y que esto se pueda hacer un mes o 2 meses antes de que termine la campaña electoral. Va a ser interesante si el concepto de declinación o de coalición flexible avanza en la ley. En la actualidad, ustedes saben, el régimen de coaliciones demostró ser poco efectivo en lo que se refiere particularmente a tener reglas de equidad en la difusión de spots, pero no solamente en la difusión de spots, sino en la distribución de los espacios. El PRI y el Verde perdieron, o el PRI perdió, o el Verde perdió, depende de cómo se vea, por lo menos 1 millón de votos, que le costó su mayoría en la Cámara de Senadores, porque los ciudadanos no tenían claridad de en dónde iba coaligado el Verde con el PRI y dónde iba coaligado el PRI con el Verde, lo cual logró como consecuencia, por ejemplo, que en entidades federativas donde no existía la coalición, mucha gente pensó que votar por el PRI era igual que votar por el Verde, o viceversa, y esto generó pues una pérdida importante de votos. Son de los asuntos que también tendrían que revisarse, porque este régimen de coaliciones pues terminó siendo complejo. Quisiera terminar, porque quizá la parte más rica de nuestro intercambio se va a dar en el momento que podamos tener un diálogo. Quisiera terminar diciendo que es prioritario que la comunicación política que difundan los partidos sea mucho más efectiva para lograr el interés y el acompañamiento ciudadano, algo que desde mi perspectiva no se ha logrado suficientemente con el modelo de 20 segundos.
Quizá el Partido Verde, habría que reconocer, fue bastante efectivo en poner ciertas políticas públicas con mucha claridad. Hay que reconocer que el tema de los vales y algunos otros asuntos sí quedó inmerso en la gente. Pero no sucede eso en otro tipo de partidos y en otro tipo de conclusiones, lo cual también nos lleva a otra tentación que está rondando el ambiente, que puede tener cuestiones positivas y negativas. Se está hablando de la posibilidad de acumulación de spots y la creación de mesas de debate. Yo soy todavía de aquellos sobrevivientes, seguramente a Rodrigo le ha de haber tocado también, de aquellos viejos programas de RTC, de los programas de los partidos políticos, que eran la mejor solución para el insomnio que se ha inventado desde un whisky antes de irse a dormir. Ese tipo de programas, a los cuales fuimos miembros, participamos muchos de nosotros, los transmitían, yo recuerdo que los transmitían como a las 11:30 de la noche, y sí eran realmente somníferos, pero además de ser somníferos, no generaban la atención suficiente. Si verdaderamente se quisiera hacer programas de debate que la gente valorara, pues tendría que hacerse programas con un estilo diferente, con participantes diferentes, porque si lo que van a hacer es en la novela de las 9 de la noche del Canal de las Estrellas, suspender durante 10 minutos, pues la gente lo que va a hacer es cambiarle. Eso es básicamente lo que ha venido sucediendo. Tendría que inventarse un mecanismo, como sucede en España, por ejemplo, o en Chile, donde los debates son verdaderamente esperados, la gente los quiere ver, pero sí, la tendencia, de acuerdo a estudios que se han hecho, es que cuando todavía persisten los programas de 5 minutos que hacen los partidos políticos, que tienen derecho una vez al mes, pero en el caso de los debates, pues tendría que pensarse bien si esta correlación de más spots y más debates oficiales se está complementando con la discusión libre en los medios a través de los programas de discusión, de los programas de debate, de los intercambios entre los políticos. Tengo la impresión, y esto es algo que es importante, que ya las grandes televisoras y las radiodifusoras están bastante cómodas con el modelo de 20 segundos y con pagar fiscalmente a través de ese medio. O sea, no veo en este momento, y con esto termino, yo no veo un cambio en el modelo de comunicación política que pudiera traducirse en que los spots desaparecerán. No creo que eso ya sé que llegaron para quedarse. Al final logramos en el 2012 un buen ejercicio de diálogo con la industria, eso permitió 99% de participación, ya no es un problema. Ahora los problemas que se vienen en esta materia es, persiste la duda si debe mantenerse o no la prohibición absoluta de contratación para particulares, persiste la duda si es positivo mantener la denigración y la calumnia como un elemento prohibitivo en la expresión, en la libre expresión, y permanecen también dudas respecto a cómo sancionar las conductas prohibidas de adquisición. Insisto en que la tercera es quizá la más riesgosa, porque sobre todo a un partido como el Partido Verde, que sé que trabaja mucho con los jóvenes, pues uno sí se preocupa porque el mensaje de un partido político llegue a la gente, y el mensaje de un partido político no solo llega a través de los spots o a través de la propaganda oficial, debería llegar en una sociedad abierta también a través de los libres debates que se dan en los espacios de opinión. Y yo quiero decirles, no sé si Rodrigo comparta esta noción, yo quiero decirles que cada vez se habla más en los programas noticiosos de otros asuntos, y el tema de la política y el debate electoral se viene circunscribiendo al aburrido mundo de la repetición de los spots, los programas que virtualmente no son vistos de varios minutos, y el debate y el intercambio genera poca atención periodística. ¿Por qué? Porque si se hace un debate en un distrito o para senadores de la República o incluso para gobernador, los concesionarios prefieren ya transmitirlo de manera optativa, porque ya están pagando una gran carga en la parte de la transmisión de los spots. En todo caso, creo que vendrán también algunas preocupaciones que la propia industria tiene, solo las voy a enunciar: la distinta duración de los spots, el abuso en el número de los spots, temas de notificaciones, el sistema de monitoreo del IFE, que ustedes saben muy bien, el sistema de monitoreo del IFE no monitorea todos los programas, no monitorea exclusivamente los spots que tienen una huella y que son parte del propio modelo del CIATE. Esto es algo que también habría que restringir.
que distinguir, y la parte de la participación ciudadana en los spots. Es un hecho que más spots electorales no representan necesariamente una mayor concurrencia a las urnas por parte de los votantes, ni tampoco significa necesariamente un mejor debate público. Sin embargo, pues estas son las circunstancias que se están discutiendo. Ya veremos en las próximas semanas. Dicen los que saben que tendremos reforma electoral en menos de 15 días, y también dicen los que saben que luego vendrá la energética antes del 15 de diciembre. Yo sé algunas cosas, no todas, pero tengo la impresión de que sí estamos muy cerca de una reforma política, porque la reforma política electoral es, decía Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, es un requisito sine qua non, y añadía Manlio, además es un quid pro quo a efecto de que se dé, es decir, en términos más cristianos, es dando y reforma volando. Ese es un poco lo que pareciera que va a acontecer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo venía aquí en calidad de moderador, pero quisiera hacer algunos comentarios a esta muy interesante plática de Paco. A ver, primero, creo que es importante, y Paco lo tocó bien, ubicar en el recuento histórico de dónde venimos y por qué llegamos a la reforma que llegamos. Y creo que aquí yo diría, ¿qué privó en la reforma 2007-2008? En muchas cosas hubo aciertos indudables. Yo creo que hay partes del modelo de comunicación política que resolvieron cosas, pero fue una reforma que también estuvo motivada por muchos agravios que desgraciadamente se tradujeron en ocurrencias, cuando no agravios que nacían de mitos. Vamos a poner algunos ejemplos. La reforma le trajo al IFE la ingrata tarea del recuento distrital, siempre y cuando la distancia entre el primer y el segundo lugar. Bueno, eso nació de un mito. Si revisamos a detalle los recuentos ocurridos en 2006, vemos que había mecanismos desde entonces para resolver ese tipo de asuntos. Lo digo pues, o lo apunto como un temor a que en este nuevo ciclo de reformas no caigamos en ocurrencias que nazcan, insisto, de percepciones alejadas de la realidad. Pero volviendo al tema, ¿qué se necesitaba resolver en 2007-2008 respecto de este tema? Yo digo, siguiendo la muy ordenada plática de Paco, que el modelo de radio y televisión tiene tres grandes vertientes. Tiene una vertiente técnica, que es la relación del IFE con la industria de radio y televisión. Tiene una vertiente, digamos, más política, que en donde simplemente se actualizan los viejos debates en torno a la libertad de expresión y las campañas negras. Y tiene una vertiente nueva, digamos, de condiciones de competencia circunscritas a la definición nueva, eso sí, de qué es propaganda electoral y qué actores tienen derecho a hacerla o no. El famoso 134 que quedó inconcluso. En ese sentido, ¿por qué había que resolver el asunto con la industria? Bueno, porque en efecto había habido en los hechos no solo un desvío muy importante, digamos, de recursos de los partidos políticos, una transferencia casi de prerrogativas públicas a la industria de radio y televisión, sino porque también ahí se había dado un fenómeno que afectaba objetivamente condiciones de competencia, es decir, la televisión A le daba al partido 1 un precio y al partido 2 otro precio, y a uno le ofrecía un plan francés y al otro le decía me lo pagas en efectivo y por adelantado, y al otro, etcétera, etcétera. Es decir, quien manejaba, quien regulaba, digamos, ese mercado tan importante que era el de la propaganda en medios electrónicos, no eran ni los partidos, ni la autoridad administrativa electoral, ni siquiera la jurisdicción, eran la industria llana, de manera directa. Eso se revirtió sin duda. Paco nos hablaba aquí de un nivel de cumplimiento ya por encima del 99% en el proceso 2003, y sin duda ese problema, que sí lo fue, me parece, quedó resuelto.
Pero ¿qué otras cosas pasaron? Y aquí sí me parece que podríamos apuntar algunos pendientes que ojalá se puedan resolver. Lo que pasó es que se generó una reforma incompleta. ¿A qué me refiero? A que los legisladores en 2007-2008 le trasladaron una nueva obligación al IFE y lo convirtieron en una suerte de la agencia del Estado que vigila y supervisa a la industria de radio y televisión. Eso que no hacía ni RTC, que no hacía ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no hacía nadie. El IFE fue el primero en generar un mapa, digamos, confiable y actualizado de concesionarios y permisionarios en el país. Y ahí sí me parece que hubo cierto diagnóstico naif de la industria. Ni la propia CIR tenía noción de lo que eran, ni nadie. Y se implementaron medidas, insisto, que nacían más del desconocimiento a detalle, quizás sí con una mirada global, pero no con el detalle que después, con el tiempo, el IFE fue descubriendo y describiendo con toda puntualidad. Entonces creo que ahí sí hubo, insisto, un asunto incompleto. Otro asunto incompleto fue, que me parece que además generaron la industria de la queja, todos estos asuntos que nos decía Paco, que se volvieron rutinarios en el Consejo General, que es que el partido A se queja de que el partido B en tal entidad, en tal noticiero pasó tal cosa, o que el presidente municipal está violentando el espíritu del 134, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se dieron reglas los partidos de las que luego muy pronto se arrepintieron, desconocieron, y era un poco este juego de yo sí cumplo, pero todos los de enfrente son bien gandallas, y entonces tengo que ir al IFE a quejarme, y sin reconocer como propias conductas que eran idénticas en muchos de los casos. Creo que aquí también hay un pendiente importante, que es cómo imaginamos mecanismos para desmontar esta industria de la queja y sentar bases mucho más claras y más simples de entender para todos los contendientes. De modo que yo insisto, creo que sí tuvo logros, sin duda, la reforma en materia del modelo de comunicación política. ¿Yo qué diría que sigue? Bueno, primero, simplemente que resuelvan los pendientes que están ahí desde el 2007-2008, que es el 134. En el 134 tendríamos muchas ventajas, definiríamos por fin qué es propaganda, quién tiene derecho a hacerla, en qué espacios, en qué formatos. Eventualmente, si lo desarrollamos como estaba pensado originalmente y metemos derecho de réplica y lo regulamos y metemos también eventualmente qué es esto de la famosa propaganda encubierta, me parece que vamos a conseguir un marco de referencia, un marco regulatorio mucho más claro para todos. Entonces yo diría, primero, a concluir lo que está pendiente. Segundo, ¿qué cosas sí podemos también pensar en resolver? Algunas ya las apuntaba muy bien Paco. La spotización, ¿no? Además de los efectos que nos ha señalado, creo que hay otro que es muy claro. Con la spotización o con el nuevo formato, digamos, de tiempos oficiales, lo que han desaparecido son las figuras locales. ¿Qué diputado en distrito local hemos visto en tele? Candidato, quiero decir. Si no es en bola, en medio de 100 o 150, y que alguien, mira, ese, ¿no? Entonces, sí tenemos que inventar un mecanismo que, digamos, vuelva a hacer atractivas las campañas desde lo local. Con el formato que actualmente tenemos, de pronto es el candidato presidencial y de pronto ni eso, es una figura, un mensaje genérico, muy breve. En efecto, hay partidos que han desarrollado de mejor manera el aprendizaje y que se apropian mejor de sus espacios, pero ahí sí tenemos un problema, además de todos los que señalaba Paco, de que estamos dispersando, digamos, lo local en este formato tan grande de lo federal, ¿no? Entonces creo que también hay, ¿qué se había dicho antes? No hay que tocar la Constitución, porque entonces abrimos la caja de Pandora. Bueno, ya se va a tocar. Me parece que ya estamos, hay que aprovechar la oportunidad para así, desde el 41, desespotizar, por un lado,
Y por el otro lado, aclarar algunas cosas. A ver, ¿qué pasa con los tiempos del Estado intercampañas? Bueno, ahí hubo todo un debate originario en 2008, ¿no? 2009, respecto de quién era ese tiempo y quién lo podía usar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí claramente hay un exceso del legislador pensar que el intercampañas se tiene que usar solamente por autoridades electorales, sean administrativos. Sí, así dice. Así ¿no? dice, y es lo absurdo. Bueno, ese tipo de cosas me parece que sí se puede aprovechar esta nueva vuelta para tratar de perfeccionar. Comparto, por supuesto, digamos, las alertas o los peligros de Paco. Por un lado, en la vertiente técnica, para llamarlo así, la relación con la industria, si no se hace con inteligencia y se abre otra vez a que cualquiera pueda contratar tiempos, podemos abrir ahí una vertiente compleja. Que por cierto, hay que resolver también en este asunto técnico la inserción de las candidaturas independientes, que no es un tema sencillo, ¿eh? y que hay que apuntar desde ahorita. Dos, la vertiente política. A ver, ese sí es un debate antes de la reforma, lo recordarán todos, de las famosas, bueno, todavía en 2006 el spot aquel del peligro para México, ¿no? Que supuso un debate y otro debate y otro debate, y ni el órgano colegiado administrativo, o sea, el IFE, nos poníamos de acuerdo, ni el colegiado jurisdiccional, o sea, la sala superior, se ponían de acuerdo. Era obvio que ahí hay asuntos que tenemos que avanzar, que tenemos que resolver, y que tenemos que resolver además, yo diría ahí sí, con más honestidad de parte de todos los actores. Es decir, no decir solo el de enfrente se porta mal y yo soy el que se porta bien, porque eso nunca ha sido cierto, y creo que eso estorba y sobrecarga de quejas al IFE y lo distrae desde mi punto de vista de tareas mucho más relevantes. Y finalmente, este asunto que le preocupa y me preocupa a mí también, que es en qué se va a traducir una eventual regulación de propaganda encubierta, porque aunque puede sonar de sentido común, creo que el riesgo es muy mayor si lo volvemos a hacer a partir de una apropiación naif del problema. Yo aquí dejaría los comentarios, también en el mismo espíritu de Paco, para beneficiarnos en todo caso de las preguntas que, por cierto, ya empezaron a llegar, y si quieres, Adelante. las puedes empezar a desahogar. Dalia Rodríguez nos pregunta: ¿qué se tiene contemplado para la propaganda en redes sociales? YouTube, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y para la promoción pagada en espacios online de medios de comunicación. Sergio Martínez de Veracruz nos pregunta: ¿cuál sería el mecanismo de contratación y fiscalización con la aparición de candidaturas ciudadanas respecto al acceso a medios? ¿Y cómo se definiría el acceso y la cantidad de spots a los cuales sería acreedor un candidato ciudadano? María Elena de Aguascalientes nos pregunta: ¿las reglas de control para la radio y televisión se debe aplicar en Internet? Hoy, tierra de nadie. Y dos, si habría reformas que regularan la publicidad a través de utilitarios y espectaculares. Y finalmente, Samuel Rodríguez nos dice: ante la discusión de la creación del INE, ¿qué cambios considera usted necesarios al modelo de radio y televisión en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos? Entonces, si te parece, Arrancamos. arrancamos. A ver, espero que a ningún iluminado se le vaya a ocurrir meterse a legislar las redes sociales, a menos que seamos Corea o China. No somos, por fortuna, ni Norcorea ni China. En las democracias occidentales, virtualmente en cualquier país democrático, el libre flujo de las ideas en Twitter, en Internet, en Facebook, pues es un elemento esencial, diría yo, de la democracia. Nosotros tuvimos un caso, que a lo mejor Rodrigo recordará,
que fue aquel famoso caso del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. En ese entonces estaba de moda la película Rudo y Cursi, y había una canción que cantaba Gael García Bernal, que ahorita les viene a la memoria, que algún creativo decidió utilizarla, adaptarla para Fidel Herrera, y fue una canción muy ofensiva, muy dura, muy grosera contra Fidel Herrera, que se llevó a la mesa del Consejo General del IFE. Yo me opuse de inmediato a que nos metiéramos a ver esto por una razón muy sencilla. Nunca se supo a ciencia cierta de dónde procedió la canción, porque ustedes saben muy bien que pueden abrir una cuenta en Indonesia, o en Tailandia, o en Tanzania, o en Burkina Faso, o en Perú, o donde ustedes gusten, y desde ahí lanzarla. No hay barreras técnicas legales para poder entrar a esa parte. Lo curioso fue que el servidor que lo traía, que en este caso era YouTube, decidió bajarlo por una cuestión de derechos de autor, no por una cuestión de denigración y calumnia. Este tipo de redes sociales solamente bajan cosas cuando van verdaderamente ya en el espacio, por ejemplo, de la pornografía o del delito. En este caso había una violación de carácter legal. No veo venir en este momento modificaciones. Ustedes me dirán, sí, pero es que todo lo de campaña negra que no podemos hacer en los spots lo estamos haciendo en internet. Sí, es que ese es el problema, que cuando nos metemos a tratar de regular la libertad de expresión, entramos en este tipo de absurdos. ¿Qué sería más deseable? Pues yo, por mi experiencia, y Rodrigo también ya tuvo parte de esa experiencia, el previo a estas reglas que se aprobamos. La experiencia dice que el libre flujo de las ideas se va regulando por el propio público, y la gente determina qué spot quiere ver o no, dependiendo si el spot es demasiado ofensivo o no. Esa parte creo que es importante dejarla clara. No veo venir regulación en internet en este momento, y yo agradezco que así sea. Si fuera lo contrario, ya esta labor ingrata que tiene el IFE, ahora transformada en INE, imagínenlo en convertir en el primer órgano electoral del mundo que sea un policía de las redes sociales. Sería verdaderamente imposible. No hay manera de hacer esto. Ahí lo único que queda es la tolerancia y la libertad, y que cada quien vea y revise pues lo que le parezca mejor, pero no veo en este momento regulación en esta materia. El tema de las candidaturas ciudadanas y su expresión en radio y televisión, este sí es un gran tema. Ya hay algunas entidades federativas que han decidido regular. Me voy a referir específicamente al caso de Zacatecas. Zacatecas tuvo un candidato que venía prófugo de otro partido político. Yo en lo particular con las candidaturas independientes tengo muchos limitantes, pero creo que pueden ser un refugio de tránsfugas, aunque también acepto que pueden llegar gentes interesantes, no lo niego. Pero en el caso particular de esta candidatura independiente, lo que decidieron los partidos fue decir, muy bien, sí le vamos a dar unos minutos de radio y televisión, pero hay que se lo tomen a la autoridad electoral. A nosotros como partidos, no, ¿cómo creen que nos van a quitar a nosotros el mercado? Eso fue lo que decidieron en el caso de Zacatecas. No hay todavía una legislación en muchas entidades federativas. Yo les diría que salvo el caso de Quintana Roo, que ya tiene alguna legislación, en todos los demás casos es un territorio por explorar. La reacción natural de los partidos políticos es no querer ceder sus tiempos. Particularmente los partidos políticos más pequeños dicen, si de por sí recibo pocos spots y los tengo que, o sea, éramos muchos y parió la abuela o llegó el independiente, por llamarle de alguna manera, pues no queremos repartir más. En términos de equidad, no hay todavía una corriente legal, práctica, específica, que nos diga cuánto vale un candidato independiente vis-a-vis un partido político. No existe. Un poco lo que decía Rodrigo es cierto. Hacemos grandes decisiones legales, pero nunca la complementamos en la regulación secundaria. Entonces las entidades federativas van a empezar a legislar de acuerdo a su leal saber y entender. No tenemos todavía claridad. Sí creo que esto va a ser una complicación cuando existan candidatos a la presidencia de la República o a gobernador de manera independiente. O sea, ustedes imaginen en el 2018, cuando algún candidato fuerte, que tenga recursos económicos, que tenga manera de impulsar a través de vías alternativas su candidatura, pues vamos a tener que sentarnos a ver qué hacemos con los minutos de los partidos, porque en este momento se distribuyen un porcentaje a los partidos y un porcentaje a las autoridades electorales. Creo que ese es un tema también por resolver.
yo tengo la impresión de que sí vamos a tener ya candidatos independientes de cierto nivel para la presidencia de la República en el 2018, y es un tema pues en el cual todavía los legisladores no terminamos todavía de regular la del 2007-2008 y ya estamos metidos. Esto parece como cuando ustedes hacen una casa y está en obra negra y luego tú llegas con tu mujer y le dices, ¿y sabes qué? Se me ocurrió que hay que ponerle ahora un jacuzzi. Pues tu mujer o tu marido, para ser equilibrado, termina por aventarte algo en la cabeza porque no has terminado todavía una cosa de que funcione bien y ya empezaste con la siguiente. Pero bueno, esa es la tradición democrática del país y así está. La parte de utilitarios y espectaculares me llevan a un tema que no se ha resuelto y creo que ya los partidos políticos echaron para atrás, que es el de la chequera única. La idea de la chequera única era, esta fue una idea que puso la izquierda sobre la mesa, es, a ver, ya olvidémonos de que cada partido político gaste su dinero de acuerdo a sus propias reglas, que simplemente el partido político le diga al IFE, a ver, Rodrigo, cómprame tantos espectaculares, cómprame tantas camisetas, tantas gorras, tal, con una central compradora soviética de utilitarios. Sí, ventanilla única soviética de utilitarios. Pues evidentemente los propios partidos de izquierda dijeron, no, espérate, pues nada más era así como una idea, no es en serio. ¿Por qué? Primero, era una pésima idea para el IFE, porque al rato le van a pedir al INE que también certifique cuántos niños están bautizados en el país. O sea, vamos a empezar a entrar en una circunstancia de hiperregulación que no viene al caso. ¿Qué sucedió aquí? Los partidos no estuvieron de acuerdo porque, ¿qué hubiera sucedido? Si genuinamente iban todos en esa intención, pues efectivamente habría un precio unificado de espectacular, un precio unificado de camiseta, un precio unificado de gorras. Bueno, por supuesto, dice Rodrigo, el más alto, pues muy probablemente. ¿Qué es lo que se buscaba? Porque ese es el otro gran tema. No vamos a poder entrar a todos los temas, pero el tema de la fiscalización online. Todavía no existe en el mundo un país que tenga fiscalización online. Los mexicanos vamos a ser quizá los primeros. Como fuimos los primeros en regular el modelo radio y televisión como existe en la actualidad. La idea suena bien. La cuestión siempre está en los detalles. Vamos a tener que crear una burocracia todavía mayor para poder construir una gran gestapo financiera que pueda revisar los gastos de todos los candidatos, todos los partidos de todo el país. En la actualidad el IFE lo hace exclusivamente para los diputados, los senadores y para el presidente de la República. No veo desaparecer los utilitarios de las campañas, lo veo muy difícil. Ese sí es un método de conexión con el votante, porque es tal no me voy a meter al latinobarómetro de cómo están viendo los ciudadanos, solo digo que solamente el 37% está satisfecho con nuestro modelo democrático. Ahí se los dejo de tarea a ustedes que hacen política partidaria. O sea, pareciera que no estamos haciendo bien nuestro trabajo como modelo político. Y la camiseta, el percilindro, el tortillero, la bolsa, que todos los partidos dan, todos, es un mecanismo de identidad con la gente, que dice por lo menos, bueno, voy a votar por ti a lo mejor, pero por lo menos dame algo, ¿no? Que es este viejo esquema patrimonial negativo de nuestro costumbrismo político, pero bueno, es parte de la realidad en la que vivimos. Cambios específicos al modelo de operación de radio y televisión. Quiero decirles que en tanto no modifiquen la Constitución o la ley secundaria, yo no veo en este momento modificaciones específicas del modelo de radio y televisión, de comunicación política. Es decir, seguiremos con los spots, seguiremos con el modelo 70-30. Esa parte, yo creo que particularmente el PRI, el Verde y el PAN no estarían muy estimulados en cambiarlo, porque en la actualidad tienen su 70-30 que les ayuda mucho. Quizá el PRD en algunos casos sí, pero no en el caso del gobierno de la Ciudad de México o en las entidades donde gobierna, porque ahí es donde tiene una bolsa mayor. Lo que sí se está planteando cada vez más es la revisión de los mapas de cobertura, cuestiones ya extremadamente técnicas que quizá no son motivo de esta mesa. No veo en ese sentido venir mayores cambios, y concluiría diciendo que la parte donde hay que estar muy atentos, particularmente por la referencia que esto tiene a las campañas. Recuerden que el próximo mes de octubre ya estaremos preparando el año electoral del proceso electoral 2015. México es un país que vive casi de manera eterna en los procesos electorales,
Y las restricciones hipotéticas que se pudieran poner al discurso de la libre expresión y a lo que mencionamos de la propaganda encubierta, etcétera, tiene razón Rodrigo. Si esto se reglamentara de manera específica, de manera nacional, sería muy positivo, y no dejar al IFE o al INE esta facultad de policía de la libertad de expresión, donde es muy complejo determinar si Joaquín López Dóriga, o si Ciro, o si Adela, o si Javier Alatorre, o quien ustedes piensen, hizo un comentario o entrevistó de tal manera. Esa es una parte muy peligrosa. Esa es la parte que a mí me preocupa más del modelo de radio y televisión, porque nos puede llevar a excesos que de alguna suerte creo que están ya resueltos con la parte de los spots. Yo creo que aquí hay alguna tentación, yo diría casi que de todos los partidos políticos, por eliminar algunas cuestiones de denigración y calumnia, y por eliminar también esta parte que tiene que ver con la adquisición desde el punto de vista que todos los partidos políticos en un momento o en otro son gobierno o son oposición. O sea, ya estamos en un modelo democrático donde todo el mundo gobierna o se opone, pero al final del día están involucrados en una dinámica democrática distinta. No les puedo decir más porque la verdad sobre lo que está aconteciendo en la reforma la vamos a saber, yo esperaría que quizás este jueves, eso dicen, y si ese fuera el caso sería positivo. No veo tampoco mucho espacio para un gran debate nacional. Yo creo que la iniciativa que se presente, si viene ya auspiciada por el pacto, es decir, si trae la firma del PRD, del PRI y del PAN, ya vendrá pues muy precocinada, y lo que se podrá modificar o no, pues dependerá en muchos sentidos ya de elementos que creo que escapan ya a la realidad política. Yo sí veo venir, por eso les digo que los refiero a que si pueden checar mi artículo de ayer, ahí digo yo lo que creo que va a pasar. Sí veo venir la desaparición del IFE y su transformación en INE, sí veo venir el aumento de 9 consejeros a 11, lo cual va a ser, por cierto, algo complejo porque estamos apenas eligiendo 5 en la Cámara de Diputados, más los 4 que podrían no quedarse, que tendrían que reinscribirse, los 4 actuales, sumado a los que llaman consejeros pacto, así les llaman los consejeros pacto, pues van a tener que hacer un ejercicio de transición complejo. ¿Por qué? Porque Rodrigo lo sabe, porque ha estado en la cocina igual que yo del IFE. Pues todas estas decisiones suenan muy bien cuando se toman, pero luego llegan al IFE y es donde vienen los problemas, porque el IFE tiene que dar soluciones que muchas veces son muy poco claras, porque no están inspiradas en un conocimiento técnico de la realidad, sino simplemente en acuerdos políticos. Pero bueno, decía, y con esto termino, el presidente Eisenhower, que a quien no le gusta el fuego, pues simplemente no se meta a la cocina. Y en el caso de la política mexicana, así funciona nuestra cocina en la política mexicana, y ustedes, como dirigentes y militantes de un partido político, pues deben conocer a la perfección la ley, deben cumplirla, por supuesto, ese es el objetivo de estas reformas, y estar pendientes de cuáles son estas decisiones que se van tomando. Quiero decirles que cada vez se necesita más tener un manejo de los precedentes de las resoluciones de las salas regionales y del tribunal, de las propias resoluciones del Consejo General del IFE. Uno piensa, bueno, es que a mí no me va a llegar, y entonces pues está bien, voy a hablar con mi compadre en una radiodifusora porque él me va a echar la mano. Ha habido casos de gente que incluso pagó con un cheque, ¿no? Digo, esa gente está muerta en la página 1 de la telenovela, pero realmente ahí lo que se requiere es que haya un conocimiento técnico, que tengan ustedes áreas electorales muy bien entrenadas, que sepan cuáles son los precedentes, cuáles son las decisiones, y algo que nunca estorba, que yo siempre se lo digo a los partidos, ante la duda la pregunta. Es mejor hacer una consulta al delegado estatal, a las autoridades nacionales del instituto, que quedar en un elemento de incumplimiento, porque la verdad está en que en México la democracia casi ya se requiere un manual para poderla ejercer. No es una democracia sencilla, es una democracia absolutamente alambicada, inspirada en una desconfianza profunda, y eso hace que los que hemos sido árbitros pues tengamos que aplicar. Es como un manual de esas, ¿te acuerdan de las viejas VCRs estas de las que daban, no de los DVDs, el anterior, de
de los cartuchos, ¿se acuerdan los primeros? Que para poderlas operar tenía uno que leer una enciclopedia así para poder saber qué hacer en caso de... Bueno, la democracia mexicana se ha ido transformando en eso, es un manual interminable de restricciones y de leyes que son producto todavía de este proceso de desconfianza. Esta reforma, como bien decía Rodrigo, pues es producto de la insatisfacción para algunos del resultado del 2012, y no duden que en el 2019 estemos otra vez aquí sentados discutiendo, quizá por otros actores, este nivel de insatisfacción. Pero bueno, mientras lo podamos hacer en paz y lo podamos hacer en democracia, creo que a pesar de que es farragoso, pues es algo positivo para todos. Aquí le dejamos, muchas gracias por sus preguntas. Bueno, pues agradecer al licenciado Rodrigo Morales su extraordinaria moderación e intervención, porque la verdad es que aprovechamos que ahora sí tenemos dos personajes tan importantes en la vida pública de ustedes, y es un reconocimiento de su parte del partido. Y agradecer, pues, por supuesto, a nuestro ponente, el doctor Francisco Guerrero, también un reconocimiento por parte del partido, y sus comentarios, en verdad, enriquecieron mucho a nuestros dirigentes y los quitaron de muchas dudas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos un receso de las 2 a las 3 de la tarde para alimentos, y por favor a las 3 de la tarde en punto para la siguiente mesa. Muchas gracias. ¿Quieres descansar? Me lo chico yo. ¿Quieres descansar? Me lo chico yo, no hay pedo. Le mataste el otro bien, pues te lo digo. Pero